Bueno, el día de hoy vamos a realizar un examen físico de una paciente canina. Entonces iniciaremos con la reseña. El nombre de la paciente es Lupe, de especie canina, raza Beagle, de sexo hembra, con un temperamento tranquilo. Su fecha de nacimiento fue el 28 de noviembre del 2022. Tiene un peso aproximado de 10 kilogramos, se alimenta con concentrado monelo y vive en un apartamento. No convive con otros animales en el momento. Su lugar de procedencia fue de un criadero en Medellín. Aún no presenta su celo y vamos a continuar con la anamnesis. En la anamnesis aún no reporta ninguna patología persistente, no le han realizado cirugías hasta el momento, tampoco ha sido esterilizada, por el momento no hay número de partos reportados y su esquema vacunacional está completo. La última desparasitación fue hace un mes. Tratamientos que hayan reportado recientes no presenta ninguno, los viajes tampoco, y su motivo de consulta fue un chequeo general por crecimiento. Entonces realizamos una inspección a distancia, vemos que la paciente se presenta alerta, se presenta inquieta, puesto que es una cachorra. La paciente presenta una condición corporal de aproximadamente 3.5 de 5 y vamos a iniciar tomando las frecuencias. Entonces iniciaremos con la frecuencia cardíaca de la paciente. Una frecuencia cardíaca de 120, normal para ser un cachorro. Y vamos con una respiratoria. Respiratoria de 55. El pulso que presenta es fuerte, concordante y simétrico a la cardíaca. Entonces, ahora vamos a realizar el tiempo de turgencia de la piel, es de 1. Vamos a mirar boca. Tiempo de llenado es de 2. Presenta unas mucosas pálidas. Vamos a realizar las mucosas gingivales. Ahora su nivel de deshidratación es normal, es aproximadamente de menos del 5%, que se puede rehidratar con toma natural del agua. Entonces ahora vamos con sistema respiratorio. En el sistema respiratorio vamos a hacer la auscultación de la tráquea para identificar los sonidos inhalatorios por tráquea y por los pulmones. Entonces vamos a realizar auscultación en tráquea. Su inhalación se presenta de manera normal, no hay ningún sonido anormal que reportar. Ahora nos vamos con la auscultación a pulmón. Entonces vamos hacia pulmón derecho. En pulmones no se encuentra ningún sonido anormal ni estertores. Y entonces ahora vamos a evaluar el reflejo tucígeno presionando la garganta. Como vemos, la paciente no presenta incomodidad ni tose ante ello. Listo. Ahora vamos a identificar si la paciente presenta enfermedad periodontal. Aunque es una cachorra, por el momento no presenta ningún síntoma de enfermedad periodontal ni halitosis, como podemos ver en los dientecitos. Se encuentran completamente normal. Ahora nos vamos a ir con los ganglios. Encontramos con los ganglios submandibulares, se encuentran aumentados, es completamente normal en un cachorro por los procesos de vacunación. Nos vamos con preescapulares. No se sienten los preescapulares, es completamente normal, no se deberían sentir. Con los axiales no se presentan y no se presentan. Inguinales
no se presenta y no se presenta. Popliteos, no se presenta. Listo, podemos identificar que el pelo de la paciente es un pelo sedoso, es suave, no se presenta hirsuto, ni se presenta una caída excesiva o que llame la atención. Entonces, iniciamos con los miembros anteriores del paciente. Entonces, identificamos los miembros anteriores con la presencia de las falanges, el metacarpo, los carpos, el radio, el cúbito, radiocúbito y húmero. Lo mismo de esta parte, entonces lo que vamos a hacer es una articulación del miembro para ver si la paciente presenta alguna incomodidad o si se presenta crepitación a la articulación de ella. No lo presenta. De falanges y no lo presenta. Entonces, ahora nos vamos a caja torácica. Entonces, en la caja torácica vamos a hacer la percusión, el balotaje y auscultación para identificar si encontramos alguna normalidad ante ese examen. Entonces, vamos a iniciar con el balotaje. El balotaje vamos a ocupar el fonendo del lado derecho y vamos a coger al paciente y lo vamos a rebotar hacia los lados. No se escucha presencia de nada normal. Ahora vamos a poner el fonendoscopio de esta manera y vamos a hacer una palpación dígito digital. Se encuentra un sonido resonante, es completamente normal. Ahora nos vamos hacia el otro lado. Completamente normal. A la auscultación se presenta una normalidad, el balotaje no se presenta una auscultación donde se pueda apreciar sonidos de ruidos que presentan, por ejemplo, líquido o alguna cavidad torácica. Entonces lo que nosotros vamos a realizar es una palpación de la caja torácica para identificar si hay alguna presencia de una normalidad, de una neoformación que nos pueda llamar la atención. Entonces, a la palpación, efectivamente no se encuentra ninguna presencia. Entonces, ahora nos vamos a miembros posteriores. Entonces, tengamos en consideración que también se debe hacer una evaluación de la columna. Entonces, tenemos por la primera porción las cervicales, que son 8, tenemos las torácicas, que son 13, y tenemos las lumbares, que son 7 vértebras, sacras, que son 3, coccigias, que se presentan de 20 a 26. Y pueden algunas especies presentarse de 16. Entonces, vamos a evaluar los miembros posteriores. Entonces, en los miembros posteriores tenemos falanges. Entonces, miembros posteriores tenemos las falanges, tenemos, falanges, tarsos, metatarsos, tibia y peroné, la rótula en esta parte, acá, y el fémur en esta parte. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a articular falanges, metatarso. Como podemos ver, la paciente no presenta ninguna incomodidad. Y ahora vamos a evaluar la marcha. Entonces, en la marcha lo que vamos a evaluar es si se identifica alguna claudicación en el paciente. Entonces, lo vamos a bajar. Vamos, Lupe. Lupe. Vamos, Lupe. Lupe. Vamos, Lupe. Listo. Como podemos ver, a la marcha no se presenta ninguna cojera, la paciente no presenta ningún displasia aparentemente hacia la marcha. Entonces ahora vamos a iniciar con los reflejos.
y con las pruebas. Entonces tenemos la propiocepción, las reacciones posturales. Entonces tenemos la propiocepción. La propiocepción es una prueba que se hace consciente y se puede hacer con una hoja de papel o se puede hacer simplemente con doblar uno de los miembros. Entonces lo que vamos a hacer es doblar el miembro y ver cuánto se tarda en retomar su posición normal. Como podemos ver, en los 4 miembros presenta una posición de un reflejo normal. La segunda prueba es el salto. Entonces esta es una prueba donde se va a evaluar lo que es el sistema nervioso central, el cerebro, la médula espinal, también el tronco encefálico, las vías motoras sensitivas y periféricas, y se va a detectar posibles variaciones sutiles en las enfermedades. Entonces en lo que vamos a hacer es coger tres miembros y poner al paciente hacia lateral y hacia delante para ver el salto que va a generar. Si el paciente no presenta ese salto es porque hay alguna anormalidad en los órganos antes mencionados. Entonces vamos al suelo nuevamente. Entonces alzamos los 3 miembros y, como podemos ver, Lupe es muy juguetona, pero realiza su salto. Entonces esto lo debemos realizar con los 3 miembros. Nosotros hacemos un desplazamiento hacia derecha, como podemos ver, o hacia adelante. La paciente presenta el salto normal. Entonces, vamos a la mesa. Listo. Entonces nos vamos ahora con la prueba de postura de carretilla. En la prueba de carretilla es una prueba donde se toma el animal de la parte posterior y se va a evaluar el movimiento hacia adelante que tiene con los miembros anteriores y con la cabeza elevada. Entonces vamos a quitar esta lupa por un momento. Pásala. Entonces vamos a generar presión hacia adelante, como vemos. Como podemos ver, la paciente no genera molestia ni incomodidad y hace una respuesta normal hacia la carretilla. Vamos a ver. Listo. Entonces, en estos movimientos lo que se evalúa es que los movimientos sean simétricos y que no haya ninguna anormalidad. Si se presenta alguna anormalidad como asimetría en los movimientos y en la respuesta, se puede pensar que hay algún problema o alguna anormalidad en la médula espinal, cervical o en los nervios que emergen de allí. Entonces ahora vamos con la hemimarcha. Entonces en la hemimarcha lo que vamos a coger es los 2 miembros, hagamos el suelo mejor para que se vea de mejor manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a la paciente, le vamos a coger los 2 miembros y vamos a desplazarla hacia adelante, hacia atrás y vamos a ver que la paciente se pueda desplazar. Venga, necesita. Vamos. Como podemos ver, la paciente no tiene ningún problema hacia el desplazo hacia adelante ni hacia la derecha. Bueno, ahora vamos es muy importante tener en cuenta que si hay alguna anormalidad en este reflejo o en esta prueba, es probable que haya alguna enfermedad compatible con la enfermedad cerebelosa. Entonces está el nervio extensor postural de empuje. Entonces también hay que hacerlo en el suelo. El reflejo extensor de empuje es que vamos a coger al paciente de las axilas y lo vamos a elevar y luego lentamente lo vamos a dejar caer
y vamos a ver que el paciente continúa su marcha de manera normal. Entonces acá que se evalúa que el paciente caiga y haya un reflejo normal y pueda balancear el peso y poder caminar. ¿Listo? Entonces, en este reflejo lo que se busca es que los miembros del cuerpo se pongan rígidos al tocar ya el suelo y busque un balanceo que va a ser la reacción de la postura. Entonces sigue la corrección de la postura, donde se va a evaluar las lesiones vestibulares. Entonces lo que se va a hacer es coger al paciente de la pelvis, ver si hay alguna desviación, si la cabeza la desvía hacia algún lado. En este momento no hay, le está llamando la atención. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle la cabeza a 45 grados y como podemos ver no hay ninguna desviación de la columna, la cabeza no la presenta hacia ninguna desviación. Y ahora vamos a cerrar los ojitos y la vamos a hacer. Como podemos ver, ella no presenta ninguna desviación con los ojos cerrados y de cabeza a 45 grados. Entonces, ahora vamos con la posición visual y táctil, que es la capacidad motora de los receptores tactilares, y este comprende las vías eferentes y los receptores de las vías aferentes. Y bueno, allí podemos encontrar algunas afecciones que se puedan presentar en el encéfalo, en las vías eferentes y lo que comprende del sistema nervioso. Entonces, ¿qué se hace allí? Entonces se coge al paciente y que haya tacto con la mesa y lo que tarde el paciente en hacer el tacto. Entonces ahora vamos con la cabecita cerrada. Como podemos ver, nuestra paciente es completamente normal el reflejo. Entonces, ahora nos vamos con el sistema nervioso. En el sistema nervioso tenemos el primer par craneal, que es el par craneal olfatorio, y este inerva la mucosa olfatoria y lo que va a hacer es llevar esa información que receptó la nariz y la va a llevar al cerebro con la información del olor. Y esta se va a poner un algodón con alcohol y se le pone a la paciente en la nariz. Como podemos ver, hay un reflejo. La paciente tiene un movimiento de la nariz. Entonces lo que presenta es que sí tiene el nervio sensitivo olfatorio. Entonces vamos con el segundo nervio, que es el óptico, que va a inervar la retina del ojo y esta va a llevar la información visual al cerebro. Entonces, en esta se va a hacer una serie de pruebas, que es la prueba de amenaza, la prueba de seguimiento de objetos, la del reflejo del alumbramiento y la de palpebral. Entonces, acércate por favor. Entonces, aquí, de esa manera. Bueno, aquí vamos a ver el reflejo de amenaza. Entonces, vamos a coger la mano de esta manera y vamos a acercarlas sin que toque, sin que alcance a tocar los ojos y que tampoco genere como brisa o viento que pueda alertar al paciente de que se está haciendo algún movimiento. Esto para no ocultar la respuesta del reflejo. Entonces, tenemos prueba de reflejo normal en el paciente. Entonces ahora vamos a hacer el deambulatorio, que es que el paciente camine de manera en una zona donde hayan obstáculos y pueda identificar dónde están los obstáculos, o sea, que no se choque con los obstáculos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Lupe. 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 Lupe, 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 Lupe. 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 ¿Sí? Lupe. Lupe.
Como podemos ver, la paciente no tiene ningún problema, ninguna afección al momento de ponerla en la pista de obstáculos. Listo. Ahora vamos con el seguimiento de objetos. Entonces, ¿qué se puede realizar? Entonces, nosotros cogemos un objeto que le llame la atención al paciente y uno se lo podemos lanzar o se lo podemos poner a la vista y la paciente lo tiene que seguir. Entonces, vamos a realizarlo con... No sé, no es verdad. Acá. Entonces, vamos a coger el balón que puede que le llame la atención a la paciente y... ¡Ven! Como podemos ver a nuestra paciente, la paciente sigue el objeto. La paciente sigue el objeto de manera positiva. Entonces, vamos con el reflejo de delumbración. Entonces, vamos con el siguiente reflejo. Acércate, por favor. En este reflejo vamos a realizar la presencia de la luz y vamos a ver la contracción de la pupila. Entonces, como podemos ver, hay una contracción positiva en el ojo hacia el reflejo de la pupila. Listo. Entonces, vamos con el tercer par craneal, que es el nervio oculomotor, y este va a permitir el movimiento de los ojos, la contracción de la pupila y el acomodamiento del lente. Entonces, ¿cómo se evalúa este par craneal? Se va a evaluar la simetría del ojo, que haya apertura y cierre del párpado y que haya un reflejo fotopupilar. Como podemos ver, en el paciente sí hay un reflejo fotopupilar, como podemos ver, y acércate un poquito, por favor. Entonces, como podemos ver, la simetría del paciente, los ojos se presentan de manera normal, no hay una desviación, no hay un estrabismo y hay reflejo palpebral, como podemos ver, el cierre de los párpados. Entonces, seguimos con el cuarto reflejo, ¿no? Que es el reflejo troclear, el cuarto nervio, que es el troclear, y ese es el control de los movimientos internos del ojo. Y lo que va, ¿cómo lo vamos a hablar? De la manera y el movimiento de los ojos. Y entonces, allí podemos evaluar la manera en que el paciente mueve los ojitos en la manera interna, como podemos ver. Entonces, ¿Lupe? Como podemos ver, al llamado, Lupe responde de manera positiva. Entonces vamos con el quinto nervio par craneal y es el trigémino. Entonces el trigémino se evalúa de 3 ramas sensitivas, que es el olfatorio, el maxilar y el mandibular. Entonces en esta ocasión se tiene que evaluar utilizando un pinchazo o un estímulo en la parte de acá. Perdón. Se hace un estímulo en la parte facial de acá del animal para ver si hay un reflejo y evaluar esto. Entonces lo vamos a realizar de la siguiente manera. Fíjate. Y entonces con esta aguja vamos a hacer un leve pinchazo para ver el reflejo facial del paciente. Como podemos ver, hay un reflejo. También podemos hacer, y podemos ver que el paciente parpadea ante el estímulo de una aguja. Entonces ahora nos vamos a ir con una prueba que es la prueba de sensibilidad corneal utilizando un hisopo. Entonces lo que se hace es coger el hisopo y se pasa en la córnea buscando el reflejo. Como podemos ver, por supuesto hay un reflejo
entonces no tenemos ninguna afección del par craneal propuesto. Entonces ahora en el sexto par craneal tenemos el abducen, que su función es el movimiento ocular hacia los campos temporales, o sea, de manera horizontal. Y en este se va a evaluar la observación en el movimiento ocular y que su posición sea normal, que la órbita del ojo se encuentre de manera congruente con la forma y con la posición de los ojos, que los movimientos de los ojos sean sincrónicos y que ambos ojos se presenten de manera normal. Entonces, como podemos ver en nuestro paciente no presenta ninguna asimetría en sus ojos. Acércate, por favor. Como podemos ver, nuestra paciente no presenta ninguna asimetría en sus ojos. Y lo que vamos a hacer, la manera en que se evalúa esto es con un objeto que no sea ruidoso, que no sea oloroso, y se lo vamos a pasar enfrente del paciente para que lo siga con el movimiento. Lupe. Como podemos ver, Lupe sigue el termómetro con sus ojitos. Lupe, mira esto. Lupe. Listo. Entonces, tenemos que no hay ninguna afección del nervio abducen. Entonces, ahora vámonos con el séptimo par craneal, que es el facial, y su función es la expresión facial, la secreción de las glándulas salivales y también el sentido del gusto. Entonces, en esta prueba se realiza también una prueba, un reflejo de amenaza, un reflejo palpebral, pero pues como vimos anteriormente, los reflejos en ella están siendo normales. Entonces, para evaluar esta prueba, lo que vamos a hacer es una prueba de gusto. Entonces, lo que vamos a hacer es coger unas croquetas y dárselas a ella para ver si hay respuesta. Por supuesto que hay respuesta, Lupe se las quiere comer todas. Entonces, como podemos ver, hay dominio de la lengua y hay deglución en la comida. Y también podemos ver que hay secreción salival, entonces no hay ninguna afección tampoco en las glándulas que pueda decir que hay alguna normalidad en el par craneal. Está el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, que va a permitir la escucha y la atención del paciente al llamado. Esta es la respuesta que va a dar el paciente al emitir un sonido. Entonces, si yo llamo al paciente, el paciente debe reaccionar. Entonces, Lupe, como vemos, Lupe gira hacia la dirección donde escucha el llamado. Por ende, no hay ninguna afección en el par craneal. Lupe, Lupe, Lupe. Ok, y entonces, como podemos ver, no hay ninguna afección o ninguna anomalía aparente. Tenemos el noveno par craneal, que es el glosofaríngeo, que es el par craneal que su función es la función de deglutir la saliva y también permite la sensación de la cavidad oral de la lengua. Entonces, en este par craneal lo que hace es dársele comida al paciente y que el paciente pueda deglutirla de manera satisfactoria. Como podemos ver, Lupe es una paciente que tiene su reflejo deglutorio completamente normal y esto es congruente con la presentación normal del décimo par craneal, que es el vago, que va a producir el reflejo de la tos. Como podemos ver, Lupe no tiene el reflejo tusígeno, pero si Lupe llega a broncoaspirarse o llega a presentar alguna afección, ella va a tener ese reflejo de tos porque el par craneal no está afectado. La deglución también va de la mano con el noveno par craneal y presenta también la función del vómito o el control del vómito. Entonces, con el onceavo par craneal tenemos que es el espinal o el accesorio y este permite el movimiento de la cabeza y de los hombros. Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar este? Que haya un movimiento de la cabeza, del cuello, y entonces lo que vamos a hacer es estirar los miembros anteriores del paciente y ver que no haya ninguna anormalidad aparente en el cuello. Como podemos ver, Lupe es una paciente que no presenta una desviación del cuello al momento de estirar los miembros. Entonces, lo que nos permite emitir que el onceavo par craneal espinal es completamente normal hacia su función. Tenemos el
12 par craneal, que es el hipogloso, y este permite los movimientos de la lengua, la sensación y el movimiento de esta. Entonces lo que se hace para evaluar este par craneal es abrir la lengua y hacer una tracción de la lengua y ver que la paciente tenga dominio de esta. Entonces, como podemos ver, vamos a abrir la boca, acércate un poco por favor. Vamos a sacar la lengua. Como podemos ver, la paciente retrae la lengua de manera satisfactoria, lo que nos indica que no hay ninguna anormalidad. Y por último vamos a hacer el sistema reproductor. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en una paciente hembra? Que no haya secreción en la vulva y las mucosas. Entonces, como podemos ver, acércate. Como podemos ver, la vulva se presenta rosada, sin ninguna coloración que nos indique anormalidad, y tampoco presenta secreción. Y por último vamos a hacer la medición de la temperatura. Entonces, la medición de la temperatura se hace rectal, y lo normal de la temperatura en cachorros es aproximadamente de 38 a 39 grados, es completamente normal. En este caso, nuestra paciente tiene una temperatura de 38.6 grados centígrados, lo que es completamente normal y congruente con los factores medioambientales en donde vive la paciente.